Deo, gracias. Gracias a Dios. Salve María. Hola, buenas noches, queridos amigos. Nuevamente estamos con ustedes al aire. En este mes de agosto que ya me parece increíble cómo de rápido se nos va el tiempo. Estamos a medio mes. Y recién celebradita una gran fiesta de nuestra Santa Iglesia Católica, la Asunción de María Santísima a los cielos. Vamos a encomendarnos al Señor, sin antes hacerles recuerdo, queridos amigos, que Radio María está en campaña buscando una sede para esta gran radio católica para Bolivia, un lugar donde ya pueda ser propio. Están en campañas de recolección de donaciones y sabemos que Radio María tiene muchos benefactores, así que apelamos a su buena voluntad. Les pedimos comunicarse especialmente con la radio allá en Cochabamba, donde se están centralizando todos los aportes a través de una cuenta que les van a comunicar cuando se pongan en contacto con ellos. Bien, vamos a encomendar nuestro programa a nuestra Madre Santísima en la advocación de la Asunta al cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, justamente el día de ayer, viernes 15 de agosto, Asunción de Nuestra Señora. Debemos partir del hecho de que la Santa Iglesia Católica es la única iglesia que trae dogmas, y entre ellos 4 dogmas marianos que la señora Elisa se los va a decir. Voy al primer dogma mariano, la María Madre de Dios, ¿no? Este gran dogma. Segundo, del año 1431 fue. Imagínense, ¿no? Segundo dogma mariano es la virginidad de María, perpetua, antes, durante y después del parto. En el 553. Muy bien. El tercer dogma mariano, la Inmaculada Concepción. Y el cuarto dogma mariano justamente se trata de la Asunción de María a los cielos. Y de eso vamos a hablar ahora, así cortito al introducir este programa, un poco en memoria, en homenaje a nuestra Madre Santísima. Bueno, pues hay que partir del hecho de que Nuestra Señora murió o no murió. Eso, es una interrogante que muchos católicos se hacen. Se ha discutido mucho tiempo y pues al final se definió por dogma justamente que Nuestra Señora durmió, adormeció en el Señor. Así es. Pero no por un hecho que ella mereciera tener como fin, igual que al común de los mortales, seres humanos, que estamos sujetos a las consecuencias del pecado original, ¿no? Porque Nuestra Señora, al haber sido inmaculada su concepción, ya fue concebida sin pecado original y por lo tanto no merecía haber pasado por el trance de la muerte. Pero sobre todo como esclava humilde y fiel de Dios y madre admirabilísima, quiso seguir los pasos de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien después de resurrecto y habiendo ascendido al cielo, visitaba junto con San José frecuentemente a Nuestra Señora. Allá cuando Nuestra Señora todavía vivía bajo el cuidado del apóstol amado San Juan en la ciudad de Éfeso. Pues bien,
Jesucristo desde el cielo y San José visitaban a Nuestra Señora y tenían charlas y los coloquios tan amorosos, ¿no? Como los que habían tenido en Nazaret. Así es, así es. Y en una de esas oportunidades, nuestro Señor le advierte, le dice, ya, madre mía, tu tiempo en esta tierra está por concluir. Pero es que también escuchaba los clamores de su madre. Era ella la que sentía que ya su corazón sí, ¿no? Ya no daba salía, más para contener, ya se salía del pecho. para contener tanto amor. Y volar al lado de su hijo. Exactamente. Entonces ella sentía que ya, ¿no? Que ya no era para esta tierra, para seguir. Y por ello ella le pedía a su hijo, ¿no? Que la lleve. Y bueno, él tan condescendiente siempre con toda petición de su madre, ¿cómo no habría de escucharla, ¿no? Pero entonces, obviamente, si bien iba a pasar por ese trance de la llamada muerte, ¿no? Pero no con los efectos que nos corresponden a cada uno de los seres humanos, ¿no? No con ese dolor que implica. El desprendimiento del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, del alma, ¿no? Es a esto que hace referencia. Y también algo importante que, bueno, pues tampoco... Y sin sufrimiento. Claro, ni tampoco conocer la corruptibilidad de esta carne. No, exacto, por supuesto. Eso ni hablar, ni de asomo. Nuestro Señor Jesucristo había considerado que María Santísima, por eso es corredentora del género humano, al haber acompañado cada episodio de sufrimiento de la pasión y todo lo que sufrió Nuestra Señora en su vida y en la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación, fueron una dosis suficiente de dolor con el que ella aportó para la misión de corredención de nuestro Señor. Por lo tanto, su muerte no sería dolorosa. Más bien fue en un éxtasis de amor. Pero, ¿y en qué momento se dio? Luego de que ella cumpliera una misión especial que la misma Trinidad le incumbiera. Es impresionante, pero de acuerdo a revelaciones privadas, ¿sí? Se dio como que una segunda anunciación. El arcángel Gabriel, que también la visitaba y con quien conversaba Nuestra Señora, junto con los otros 6 espíritus, en total los 7 espíritus que están permanentemente ante el trono del Altísimo, la visitaron un día y le propusieron un plan, la misión de ella, completar el plan de Dios, de la siguiente manera, que ella concebir nuevamente, concebir en su ser, pero esta vez en su mente, en su corazón, lo que tendría que ser el reino de Dios diseñado hasta el fin del mundo. Su iglesia. Su iglesia, ¿no? O sea, a través de realizarse, tendría que realizarse a través de la iglesia. Y cada uno de sus miembros, además. Además de cada uno de sus miembros, cada uno de sus hijos que pertenecerían y serían llamados a formar parte de este reino, sobre todo en relación a los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Toda vez, de la misma manera que ocurrió con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dio este episodio, se dio cuando ella, en la cúspide de su amor perfecto por Dios, terminó de concebir en su mente cómo sería el Mesías, sin saber que ella sería la madre, claro, obviamente, claro, ¿no? Pero de igual manera, Nuestra Señora, por su paso, en el último tramo de su paso en la vida terrena acá, sosteniendo ella a la iglesia, a los apóstoles que estaban haciendo apostolado y difundiendo la buena nueva a los 4 vientos de este mundo, ella en su mente aceptó otra vez como esclava, humildemente, esta misión de Dios y se puso a pensar y a diseñar en su mente, en su corazón, lo que sería el plan de Dios, la realización de ese reino, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios entre los hombres, hasta el fin del mundo. Y
una vez que concluyó en su mente el diseño de este plan, encargado por la divinidad, termina su misión acá en la tierra. Y bueno, ¿cómo se suceden entonces los hechos ya próximo a su partida? Pues María, ¿no? La que hace convocar a todos los apóstoles, Sí, los siendo que ángeles, estaban, ¿no? claro, seguramente a través de los ángeles, porque en esos tiempos no había otros medios, que se informaron absolutamente cada uno de los apóstoles en los lugares y distantes en los que se encontraban para reunirse, juntarse Y todos en converger. torno a nuestra madre, justamente para ese día que ya había sido anunciado. O el momento que vivieron allí, pues está relatado en libros como Mística Ciudad de Dios, de Sor María Jesús de Ágreda, y también en este libro, María, el paraíso de Dios vivo, revelado a los hombres, de Monseñor Joao Escognamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio. Allí se narra ese momento maravilloso, cuando María, antes de su dormición, o de su tránsito, como se conoce, pues ella se comunica con cada uno de estos apóstoles a los que había llamado. Los abraza, los acoge con amor, con caridad, con bondad, con verdadera misericordia, los escucha y les comparte un mensaje a cada uno de ellos, como una despedida. Y las palabras que en general se refiere a todos hace que ellos se emocionen de tal manera que pues fue un momento muy solemne, pero también muy sentido, con mucho espíritu, con mucho corazón y sentimiento, que los apóstoles no pudieron contener las lágrimas. Era tal la emotividad que sentían al estar reunidos con su madre, pero también por el mensaje que él les transmitió, dándoles el ánimo, ¿no? Para continuar además en esta santa iglesia y la misión a la que cada uno estaba destinado. Y Nuestra Señora de repente parecía, dice el relato de Monseñor Juan Clá, parecía absorta en la contemplación de algo muy sublime y una felicidad creciente le inundaba. Se trataba de la visión mística de su reino, en especial de los hijos más amados, que vendrían hasta el fin del mundo. Una tal plenitud de gloria iluminó su rostro, que casi no se podía más distinguir su fisonomía de la luz de Dios. Su corazón se dilató tanto de amor que el cuerpo no resistió. Un éxtasis la llevó a la eternidad y ella adormeció en el Señor, teniendo en su cabecera a su divino Hijo y a San José, y una multitud de ángeles cantaba y daba gracias superabundantes y se hacía sentir. El paso de estado padeciente para el glorioso no significó, como señalamos, para María la Inmaculada, una ruptura dilacerante de su ser, como ocurre con el común de los hombres. Nuestra Señora quedó dormida así. Los apóstoles velaron, entrada la noche, se retiraron ellos y solamente otra vez Juan. Juan se quedó solito con el cuerpo de Nuestra Señora. Hasta la mañana siguiente, en que ocurre la resurrección de Nuestra Señora primero. Después de la separación del alma, el santísimo cuerpo de María fue cubierto con un manto de lino que San Juan había preparado con mucho celo según las costumbres judías. Los presentes se conservaban junto al lecho en oración, atraídos por la atmósfera sobrenatural. Al rayar la aurora, el cuerpo de Nuestra Señora comenzó a irradiar una luz nueva, la cual se intensificaba cada vez más, a punto de impregnar todo el recinto e impedir al apóstol virgen de ver lo que sucedía. Esto nos da una idea de cómo habrá sido también la resurrección de Nuestro Señor ahí en el sepulcro, ¿no? En ese instante se dio su resurrección. Ella abrió los ojos y esbozó una leve sonrisa. Pasados algunos minutos, San Juan, de rodillas, pudo contemplarla reluciente de gloria como nunca la viera en su vida.
Advertidos de lo que pasaba, los demás apóstoles también acudieron al aposento y sorprendidos con lo que encontraran, fueron tomados de gran júbilo. El cuerpo virginal de María esparcía luz y ostentaba dos fenómenos sobrenaturales reservados por Dios para su resurrección. Al abrir las manos que antes reposaban sobre el pecho, apareció su inmaculado corazón, circundado por una corona de flores. Estaba tan dilatado de amor que ya no cabía dentro del cuerpo. Y además Nuestra Señora portaba en la mano izquierda la vara florida de San José, cuyos lirios simbolizaban la perfecta identidad entre ella y el cuerpo místico de Cristo, al cual se unió en desponsorio espiritual. Bueno, y ahí usted continúa. Ella les da una última exhortación a los apóstoles, la forma que deberían ser fieles al ejercicio de su ministerio. Exactamente, sus últimas palabras, ¿no? Antes de que fuera ya llevada a la eternidad por los ángeles, por la Santísima Trinidad misma, ¿no? Que estaba presente también. Y de ahí sube, al término de esa exhortación, rodeada de miriadas de ángeles que cantaban músicas inefables, en medio de una serie de manifestaciones sobrenaturales en compañía de nuestro Señor Jesucristo, tuvo inicio la Asunción. Una belleza, realmente. ¿No? Y seguramente cómo quedaron los apóstoles, ¿no? Deslumbrados, ¿no? Admirados, ¿no? De lo que estaban viendo, de lo que Dios les permitía ver. Por eso los había reunido. Y faltaba también uno, ¿no? Cuando Nuestra Señora estaba a cierta altura del suelo, llega corriendo Santo Tomás. Santo Tomás, ¿no? Y Que el en una gesto nueva simbólico que tiene Nuestra Señora para con él. Porque él no llegó atrasado por negligencia, por mala gana, no. Ajá. Sino que fue una prueba que la providencia permitió para él. Pues en ese momento, como cuando ocurrió con nuestro Señor, él había dudado, él ahora era el apóstol, pilar de para fortalecerlos en la confianza al resto. ¿Cómo se había reivindicado este apóstol? Entonces constituye para él una prueba que viendo a Nuestra Señora ahí a cierta altura, ella... Madre mía, ¿qué habrá dicho también, no? ¿Cuál habrá sido la exclamación de este apóstol? Lo que hace Nuestra Señora. Qué hermoso detalle, ¿no? Ella viendo a aquel hijo que llega al final, ¿no? Y seguramente exclama, hace una jaculatoria, me imagino. Ella se saca el cíngulo, se saca el cinturón de su traje y lo lanza. Lo lanza a Santo Tomás como un recuerdo, un regalo, un premio, ¿no? Para este apóstol que había fortalecido tanto su fe. Exacto. Fue el premio, dice Monseñor Juan Clá, que el apóstol recibió por confiar hasta el último instante. Así es, qué bonito. Y esa se sabe que hoy se conserva también eso como una reliquia. Hasta nuestros días se conserva el cinturón de la Virgen que fue entregado a Santo Tomás. Y muchos no saben eso, ¿no? Ajá. Y ni qué hablar de cómo fue el recibimiento en el cielo y la coronación de Nuestra Señora, que será tema de otro capítulo. Así es. De nuestro programa. Así es. Pero ahora, ¿qué le parece si pasamos a otro tema? Sí. Que es con el que hemos decidido titular y aportar en esta ocasión, con este programa, un poco en la educación de nosotros, los cristianos católicos, en materia de catequesis, sobre lo que significan los deberes que un individuo, una persona, un católico, tiene respecto en sociedad, respecto a la iglesia, respecto a sus deberes como deberes. Persona que está incrustada en la vida social de un pueblo, de un país, y que tiene deberes, tiene derechos como ciudadano, pero no como cualquier ciudadano, ¿no? El hecho de que seamos católicos, creyentes en Cristo y en Dios mismo, pues hace que tengamos una postura también en coherencia a esto. Entonces, eso es lo que queremos conversar, ¿no? Especialmente en este ámbito en el que estamos a las puertas de
de un, de un nuevo gobierno, tal vez para nuestro país. Gobierno, de una lead electoral, ¿no? Aquí en Bolivia, Sí, y a sí, estamos en por tiempo quienes no saben, electoral. estamos en tiempo electoral. Justamente mañana se realizan elecciones generales y se define los destinos del país. De ninguna manera este programa o nuestra opinión o nuestra orientación acá es sobre quién tiene que votar, de ninguna manera. Es solamente de acuerdo al catecismo y de acuerdo a la teología, cómo les vamos a reflejar brevemente cuáles son las implicancias, cuál es el comportamiento, las consecuencias de nuestra forma de decidir correctamente. Exacto. ¿No? Al ejercer nuestros derechos ciudadanos. Así es. Debemos partir del hecho de que el catecismo en el canon 1877 señala lo que es la comunidad humana. Y dice, la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada individuo es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana, ¿no? Entonces, y esto nos hace comprender, como también señala el catecismo, de que la persona humana necesita la vida social. O sea, uno no es un elemento aislado del resto, ¿no? Sino que es un ser sociable por eso mismo. Y la vida social no constituye para ella algo sobreañadido, dice el catecismo, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios, el diálogo con los hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades y así responde a su vocación. Por lo tanto, la sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Ahora, ¿qué significa, pues, qué implica también lo que es la vida en sociedad? La participación, sobre todo en la vida social, ¿qué implica, no? Hay el hecho de tener autoridades, por ejemplo, y eso es todo lo que nos vamos a remitir. Y tanto las autoridades como los individuos, individual y colectivamente, tienen que tener en cuenta siempre el bien común. El bien común, que vamos a ver también, explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de bien común. En el 1905, canon del catecismo, dice, por bien común es preciso entender el conjunto de aquellas condiciones de la vida que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común afecta a la vida de todos, exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad. Ahora, según el catecismo también, en el 1897, en el canon, nos dice, nos habla de la autoridad. ¿Qué nos dice? Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, por supuesto, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan correspondiente obediencia. Imagínense todo aquello que engloba la autoridad. Si hay autoridad, tiene que haber obediencia. Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Y ya lo decía León XIII en su carta Diuturnum Illud y en la carta encíclica Immortale Dei. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad.
Además, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios, y esto es muy importante, como dice en Romanos 13, del 1 al 2, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación, nos dice en este pasaje de Romanos. Ahora bien, por eso mismo es loable, es más, es un deber de todo cristiano rezar, orar por las autoridades legítimamente constituidas. ¿Por qué? Porque también las autoridades están vinculadas especialmente por la posición que ocupan de representación, de poder, etcétera, de decisión, de velar por el bien común. Ahora, el bien común implica o comporta, perdón, 3 elementos esenciales. Supone, en primer lugar, el respeto a las personas en cuanto tal. En nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada, a la justicia, libertad, también en materia religiosa. En segundo lugar, ¿qué implica el bien común? Exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares, pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho a fundar una familia, etc. Finalmente, el bien común implica la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Si toda comunidad humana posee un bien común que la configura en cuanto tal, la realización más completa de este bien común se verifica en la comunidad política, ¿no? Y son pues las autoridades políticas principales de este país, que es las que vamos a elegir ahora, ¿no? A las que les va a corresponder defender, promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Ahora, ¿cuáles, por tanto, ahora tenemos que hablar los deberes u obligaciones que trae aparejado a cada miembro de una sociedad, ¿ah?, en pos del bien común? La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Podemos referir que un proceso electoral es un intercambio social, ¿no? Donde es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. La participación además se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume
por la atención prestada a la educación de su familia, por la responsabilidad en su trabajo. El hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Los ciudadanos, por tanto, deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro, de una cultura a otra. Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública, como dicen en Gaudium et Spes, número 31. Pero aquí yo traería añadido a esto, ¿no? De que si los ciudadanos, en cuanto sea posible, participen de la vida activa, también hay, podríamos decir, un cierto miedo entre los que nos confesamos católicos, cristianos, etcétera. Y además nos decimos practicantes. Exacto, de que muchas veces preferimos ser indiferentes porque decimos, en política yo no me meto, por ejemplo. Y al hacer esta afirmación, pues lamentablemente dejamos pasar todo lo que se viene. En cuanto a luego leyes que pueden ser nefastas para un país, ¿no? Que pueden afectar contrarias, estamos hablando desde el punto de vista católico. ¿No? Entonces, este pensamiento es equivocado, queridos amigos. No por ser católico practicante, yo voy a dejar de participar activamente si se da la situación en la vida política, porque es necesario también llevar el perfume del Evangelio de Cristo allí, a esos lugares de oscuridad como son un parlamento, ¿no? Estar ahí donde se definen las leyes para un país, donde se definen los destinos de una nación. Y que defendamos inclusive, y aquí me acuerdo de nuestro padre fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, quien en su momento, siendo joven, pues se lanzó a la arena política. Fue el candidato más joven, diputado, ¿no? Más votado de todo Brasil, hasta ahora, en toda la historia de Brasil. Y ganó su puesto, su curul, y él fue allá principalmente por algo. O sea, él dijo, yo voy a la política y me meto allí. No a la política, a la Asamblea Constituyente. A la Asamblea, pues, ¿no? De la época del doctor Plinio, justamente se deriva la constitución política del Estado, que es la Carta Magna, es el instrumento legal, la medular que rige el comportamiento de los hombres en sociedad, ¿no? Y justamente él fue porque tenía bien claro lo que tenía que defender. Por supuesto. Entonces él, como buen católico, católico activo, sabía que allí estaba porque tenía que defender todo aquello que pudiera afectar a la profesión y al impulso, qué sé yo, al crecimiento de nuestra fe católica en su país. Entonces, igualmente, ¿no? Nosotros, quien quiera animarse a participar, pues que el ser católico no sea un impedimento, porque sí tenemos que llevar ahorita, de hecho, nos toca participar a todos emitiendo un voto para decidir o elegir una autoridad, legitimar la elección de una autoridad, ¿no? Y justamente el catecismo continúa indicando que la participación de todos en la promoción del bien común, ese es el norte. Toda participación debe tener en cuenta este fin, ¿no? Implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar, lo que usted decía, permear constantemente el Evangelio, la buena nueva, los mandamientos de la ley de Dios, renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. Por tanto, el fraude y otros subterfugios, indica el Catecismo Católico, mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social, deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y les estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura.
Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Y aquí, justamente, sí me gustaría mencionar esta carta que han sacado los obispos de Bolivia. Una exhortación. Una exhortación, sí, recién hace unos días, en esta semana, que le han puesto por título Todos somos responsables de decidir y llamados a participar. Está emanada por la Conferencia Episcopal Boliviana y allí... En vísperas de elecciones nacionales 2025. Es un comunicado oficial. Haciendo referencia a Colosenses 3:17, todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en nombre del Señor Jesús. Hermosa esa frase, es cierto, y aquí se dirigen a todos los bolivianos, los pastores de la Iglesia Católica en Bolivia, recordándonos que, bueno, ya estamos en este importante proceso, así no voy a leer todo a detalle. ¿Y a qué nos convoca? Yo creo que... Es que quiero retomar esas últimas palabras, ¿no?, que habíamos visto en el catecismo, donde nos llaman a una esperanza también, y ellos nos dicen que no nos dejemos robar la esperanza, ¿no? Yo creo que también se han remitido a esto, pero que no nos desanimemos, que no perdamos este compromiso por la democracia y que no dejemos que nos roben la esperanza, porque se vendrán, tengamos esa certeza de que habrán días mejores para nuestro país. La esperanza de días mejores significa el bien común, justamente. Así es, ¿no? Y también hacen un llamado, obviamente, entre todo lo que es democracia, institucionalidad, etcétera, hablando de la estabilidad que Bolivia necesita en lo económico, lo social, lo político, etcétera, y para que se pueda responder a numerosas necesidades que pasa nuestro país, sobre todo en pobreza y desigualdad social, pues que no nos olvidemos que los futuros gobernantes y autoridades que sean elegidas deben comprometerse con los más necesitados, mostrando su espíritu de servicio que esperamos, ¿no?, que se olviden de intereses personales bajo la ética moral y la transparencia, ética moral y la transparencia, para que administren con la mayor eficiencia todos los recursos públicos. La corrupción en la gestión pública, independiente de la línea política, ya afectó profundamente a todos. Y también aquí hacen referencia, y eso yo quiero resaltar, que nos llaman a ejercer un voto con conciencia y con responsabilidad. Creo que esto es muy importante, queridos amigos, que nos escuchan. Todos estamos llamados a eso, pero mucho más profesando nuestra fe. Un voto consciente es un voto católico. Por tanto, habremos tenido tiempo, supongo, hasta el día de hoy para analizar bien lo que vamos a hacer y, en consecuencia, siempre basados en lo que también nos enseña la doctrina social de la Iglesia, que es un documento que justamente hace referencia transversalmente a todos los ámbitos de la vida en sociedad. Nos va dando directrices como Iglesia, cómo debemos actuar, cómo debemos proceder y qué debemos hacer. Pues basados en ello también, y allí es donde se menciona bastante el bien común, entonces que nosotros podamos recurrir a él. Pues bien, debemos partir del hecho de que el catecismo señala que el cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, paréntesis, cuarto mandamiento, ¿qué dice? Honrar padre y madre. Pues bien, este mandamiento también nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los de quienes están sometidos a ella. Ahora, ¿cuáles son los deberes de las autoridades civiles? Los que ejercen una autoridad, en este caso, los que resulten electos de este proceso, digamos, electoral, deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo, dice Mateo 20:26. El ejercicio
de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Ojo, esto es una advertencia para quien va a empezar a ejercer un cargo público, ¿no? El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y a la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y de los desheredados. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. Vayan ustedes, queridos amigos, haciendo un análisis retrospectivo, quienes pudieron tener acceso a los planes o propuestas de gobierno de los candidatos, cuáles se van ajustando a estos parámetros, ¿no? Porque ahora vamos a entrar justamente a lo que a tratar de cómo y cuáles son los deberes de los ciudadanos. Ya hemos visto los de las autoridades. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los ha instituido ministros de sus dones. Ya hemos revisado esta cita bíblica, Romanos 13. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil o bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Pero además la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Dad a cada cual lo que se le debe, nos dice en Romanos 13:7. ¿A quién impuestos? ¿A quién tributo? ¿A quién respeto? Respeto a quién honor. Honor. Cita de Romanos 13:7. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero. Esto decía, que busca la seguridad, etcétera, ¿no? Son algunas normas, digamos, ya de convivencia con los que vienen de otros lugares y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. El ciudadano, además, tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Uno no está obligado a obedecerlas, ¿no? Porque primero está Dios y no se puede ofender a Dios sobre pretexto de
que estoy obedeciendo a la autoridad civil. No. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a la de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César. Clarísimo. Y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. Primero, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. 2, después de haber agotado todos los otros recursos. 3, sin provocar desórdenes peores. 4, que haya esperanza fundada de éxito. 5, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Pues bien, ahora todo esto está también íntimamente ligado a lo que es la justicia distributiva, como en un acápite introductorio habíamos visto sobre lo que implica el bien común. Y esto afecta principalmente a los jefes gobernantes, pero también están sujetos a ella los mismos súbditos o gobernados. Entonces, reforzando ahora cómo son respecto a la justicia distributiva las obligaciones de los jefes o gobernantes. Las principales exigencias de la justicia distributiva con relación a los jefes o gobernantes son las siguientes. Primero, tener conciencia de sus responsabilidades sociales ante Dios primero y ante los hombres. La autoridad de que están investidos se ordena esencialmente al servicio del bien común. Toda desviación en provecho propio de un grupo político o de una clase determinada constituye una gran injusticia y una alta traición. 2, competencia, prudencia y absoluto desinterés. Muchas funciones gubernativas hoy sobre todo son muy delicadas y exigen conocimientos extensos sobre la mayor parte de los problemas. Asumir tales funciones a sabiendas de la propia incompetencia constituye una verdadera injusticia y un atentado al bien común. 3, espíritu de caridad y justicia, para atender las necesidades de todos y rechazar todo favoritismo y toda forma de sectarismo. Pues bien, y a los miembros de la sociedad, vamos a ir al punto con el que queremos cerrar este programa. ¿Cuál es la obligación respecto a la justicia distributiva que también nos afecta? Permítame un rato. Pero también la gente estará diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, es básicamente lo que dice en el aspecto teológico, señala respecto a cómo debe ser el ejercicio del voto o del derecho a votar como católico cristiano. En los países donde funcione el sufragio universal, es gravísimo deber de los católicos votar a los candidatos que ofrezcan toda clase de garantías sobre la defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia, y cometerían fácilmente un verdadero pecado mortal votando a los indignos o absteniéndose simplemente de emitir su voto, con peligro de contribuir al triunfo de los candidatos anticatólicos. La justicia distributiva tiene por objeto regular las relaciones de la sociedad o del jefe que la representa con cada uno de sus miembros. Puede definirse como la virtud que inclina a los gobernantes a distribuir los bienes comunes entre los súbditos en proporción a sus méritos, dignidad y necesidades. ¿Qué obligaciones impone? Afecta
a los que vamos a elegir, digamos, para cargos públicos, a elegir a los candidatos más dignos. Señala la teología como obligaciones de los miembros de la sociedad, sea lo que fuere, de las ventajas o inconvenientes del sufragio universal democrático. Desde el punto de vista filosófico, lo cierto es que funciona en gran número de países. El pueblo elige a sus representantes y ello plantea a los ciudadanos un gravísimo problema de justicia distributiva, ya que tienen obligación estricta, con miras al bien común, de elegir a los candidatos más dignos. Si no lo hacen así, o escuchen bien, queridos radioescuchas, y a quienes nos asisten en nuestra plataforma de YouTube, las implicaciones de no ejercer o ejercer mal este derecho que tenemos. Si no lo hacemos así, a nuestro sano criterio, ir por el candidato más digno, faltan gravísimamente a uno de sus mayores deberes sociales, y sobre la conciencia de cada uno de los electores pesará la parte correspondiente de responsabilidad en la medida de su colaboración al desastre o daño común. Únicamente cuando ninguno de los candidatos sobre los que haya que decidirse reúna todas las condiciones que el cargo requeriría para su recto desempeño, podría elegirse al menos digno con el fin de evitar el triunfo del peor. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros recomendaciones como católicos? finales. Sí, vamos con unas breves recomendaciones, pero importantes. ¿Cómo hacemos, no? ¿Qué tenemos que hacer como católicos ante todo lo que nos toca vivir y ejercer con responsabilidad? Los laicos católicos tienen la obligación moral de escuchar la orientación de la Iglesia. Obligación moral, queridos amigos. Y no deben dar su voto, y menos aún ser candidatos a partidos políticos cuyos postulados, los proyectos políticos, rompan uno de los valores no negociables de la fe católica. ¿Cuáles son esos valores no negociables? 3, y los ha repetido Benedicto XVI muchas veces en su pontificado. ¿Cuáles son estos valores no negociables? No solo para Bolivia, sino para el mundo entero estamos hablando, ¿no? Es lo mismo. El respeto absoluto a la vida humana, la dignidad de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural, sin excepciones. El respeto a la familia fundada, natural y exclusivamente en el matrimonio de hombre y mujer. Y 3, el respeto a la libertad religiosa, que incluye la libertad de los creyentes a practicar su fe en público y en privado. Y, por lo tanto, nos toca emitir este voto con coherencia y fidelidad a Dios ante todo. Ser fieles a Dios es no decidir el voto por la popularidad, simpatía, belleza, carisma, cantidad de publicidad, dinero y otras cosas que ofrezca un candidato. Si ese tiene una propuesta que rompe alguno de estos 3 valores mencionados, no negociables, o peor aún, si los rompe todos. Cuando la moral de los ciudadanos de un país ha sido destruida, lamentablemente, por la ruptura de estos principios no negociables, es muy difícil que la corrupción no impregne todo el accionar público, que se vuelve un medio para enriquecerse personalmente y no para servir al prójimo como manda la doctrina social de la Iglesia Católica. Bueno, ¿bien? Ahora, último, como corolario, no olviden que lo que hacemos hoy resuena en la eternidad. Así es. Entonces, a obrar con responsabilidad, conciencia, moral, guiada por nuestra fe, basada en nuestros principios. Gracias a Dios somos una nación católica. Amén. Obremos en consecuencia y conduzcamos este país, este pueblo, al seno, al redil de Dios, ¿no? Como país consagrado a su sacratísimo corazón. Que Dios ilumine y guarde Bolivia para su sagrado corazón, al que está entregado y consagrado. Amén, amén, así sea. Deo, gracias. Salve María. Buenas noches.